Así es mis panas, ojalá que estas creepies os entretengan o asusten. Deja tu like para apoyar al canal y seguir siendo activo. Ahora sí, comencemos con las historias. Los árboles cobran vida por la noche. No son amigables. Ah, los árboles. Seguramente pienses. Los árboles no cobran vida. Como pensaría cualquier persona normal, pero me temo que estás equivocado. Mi pueblo es lo que muchos llamarían extraño, por decirlo menos. Honestamente, si no hubiera vivido aquí toda mi vida, estaría de acuerdo con eso. Mi nombre es Tommy, y esta es una de las experiencias más aterradoras que he tenido viviendo aquí. He vivido en este pueblo desde que nací, así que, unos 16 años. Desde que tengo memoria, exactamente a las 10 de la noche, podía escuchar un leve rasguño en mi ventana. Al principio no le di importancia, hasta que empezó a volverse más violento con el paso de las noches. A veces podía oír susurros débiles afuera de mi ventana. Pero si la abría, no había nada. Solo árboles. Mientras bajaba hacia la cocina, mi padre y mi madre ya estaban sentados en la mesa del comedor, roja y brillante. Me senté en medio de ambos y pregunté: Mamá, papá, tengo una pregunta que hacerles. Justo antes de poder hablar, la televisión cambió sola al canal de noticias. En la pantalla apareció una mujer con un traje color violeta y el cabello largo y rizado. Última hora. Casey Adams, de 17 años, fue reportado como desaparecido hace 28 horas. La búsqueda del adolescente se detuvo cuando su rastro se perdió en la entrada del bosque Caspín. Casey es el quinto joven que desaparece. Más información después de esta pausa comercial. Nos quedamos en silencio, en shock. Mi padre se puso el abrigo y el sombrero y se levantó de la mesa. Bueno, el trabajo llama y no puedo llegar tarde. Tengo una reunión importante. Y con eso, se fue. Solo quedamos mi madre y yo. Mil preguntas pasaban por mi cabeza. Pero en el fondo solo quería saber una cosa. ¿Por qué? ¿Por qué estaba pasando todo esto? Cuando mi madre se levantó, no di rodeos. Le pregunté directamente qué estaba ocurriendo en el pueblo. Si existiera un concurso para ver quién puede perder el color del rostro más rápido, mi madre habría ganado. Su cara se puso pálida, sin expresión. No supe qué me asustó más. Su reacción a mi pregunta o el hecho de que algo pudiera asustarla tanto. Se quedó ahí, inmóvil, por lo que pareció una eternidad. Antes de irse al trabajo, se inclinó hacia mí y me susurró al oído: No puedo explicártelo ahora, pero por favor, aléjate de ese bosque. Te prometo que algún día, cuando seas mayor, te lo contaré. Y al igual que mi padre, se fue. Me quedé solo en casa con mis pensamientos. No podía sacarme de la cabeza el bosque, los adolescentes desaparecidos, y las mentiras de mis padres. Solo quería saber por qué estaba ocurriendo todo. Debería haberle hecho caso a mi madre. El día pasó como cualquier otro, aunque me quedé en mi habitación pensando en todo. Decidí que esa noche exploraría el bosque mientras mis padres dormían. Necesitaba respuestas. No soportaba más no saber lo que me estaban ocultando. Cuando cayó la noche, mis padres se durmieron más temprano de lo habitual, lo cual me pareció raro, pero no me importó. Si ellos no iban a contarme la verdad, la descubriría por mí mismo. Y tenía que estar en ese bosque. Me escabullí por la ventana de mi habitación, la dejé entreabierta y caminé hacia el bosque. La caminata fue inquietante, por decir poco. Sentía que algo me observaba. El cielo oscuro no ayudaba. Estaba más oscuro que de costumbre. Mis únicas fuentes de luz eran mi linterna y el débil resplandor de la luna. Al acercarme a la entrada del bosque, vi el letrero cubierto de musgo y enredaderas. Decía: Bosque Caspín. Solo leerlo me provocó un escalofrío que me recorrió la espalda. Empujé las viejas rejas oxidadas y entré. Cuanto más avanzaba, más fuerte era la sensación de ser observado.
Con la linterna guiando mi camino, me topé con un grupo de árboles relativamente pequeños, de unos 2 metros o más. Me acerqué a uno y noté un trozo de tela desgarrada, de una camisa a cuadros. Cuando estiré la mano para tomarla, la rama del árbol se movió y se apartó bruscamente. Intenté de nuevo, y esta vez el árbol me golpeó la mano con una rama delgada. Retrocedí, asustado, sin notar que me había cortado. A mi alrededor, el sonido de movimiento en la tierra empezó a rodearme. Miré a mi alrededor, y vi a los otros árboles moviéndose también. No solo agitaban sus ramas. Se estaban moviendo enteros, avanzando por la tierra y la hierba hacia mí. Entré en pánico y empecé a correr. No pasó mucho antes de sentir algo enredarse en mi tobillo izquierdo y hacerme caer. El árbol que me había atrapado comenzó a arrastrarme hacia él. El ruido del suelo moviéndose se acercaba cada vez más. Tiré de mi pierna, pero fue inútil. La presión aumentaba. Busqué desesperado algo que pudiera ayudarme. Vi una piedra afilada, la tomé y empecé a golpear la rama como un loco hasta que me soltó. El suelo temblaba y se movía violentamente bajo mis pies mientras me levantaba y seguía corriendo. Cometí el error de mirar atrás, y lo que vi no lo olvidaré jamás. Los árboles seguían persiguiéndome. Podía ver sus dientes, grandes y afilados como cuchillas. Parecía un sueño. Tenía que ser un sueño. Pero sabía que era real. Demasiado real. Tenía que alejarme de ellos o acabaría como los demás que no lograron escapar. Corría sin rumbo, sin esperanza, sin fe. Solo quería salir de ahí. El portón de salida estaba al lado izquierdo del bosque, ¿no? No lo sabía. Solo sabía que tenía que poner distancia entre esos árboles y yo. Cuanto más corría, más oscuro se volvía. Mi linterna era lo único que me permitía ver lo que tenía enfrente. Miré hacia atrás. Los árboles se estaban ralentizando. Quizás se estaban cansando. Pero seguían ahí. Y entonces ocurrió algo indescriptible. Uno de ellos, el más rezagado, gritó. Un grito agudo, infernal. Aunque estaba bastante lejos, me cubrí los oídos. Dolía como el infierno. ¿Qué clase de cosa podía gritar así? El suelo comenzó a temblar con más fuerza. Un rugido profundo resonó por todo el bosque. Vi un pequeño hueco en la tierra y salté dentro, suspirando de alivio. Por un momento creí estar a salvo. Pero me equivoqué. Los rugidos se multiplicaron. Más fuertes. La tierra vibraba, los golpes retumbaban como pasos pesados. Me asomé por el borde del hoyo, y lo que vi me paralizó. Árboles gigantes, bajando lentamente por una colina. Sentí otro escalofrío cuando empezaron a moverse hacia mí. Miré otra vez. Los árboles más pequeños también venían tras de mí. El pánico me dio fuerzas. Me levanté y corrí en dirección contraria. Los árboles grandes rugían detrás de mí, sus pasos hacían temblar el suelo. Resbalé con una raíz seca, casi caigo, y una rama pasó rozándome. No sé cómo, pero logré esquivarla. Quería rendirme. Quería aceptar mi destino y dejar que me atraparan. Pero algo dentro de mí me empujaba a seguir, a correr, a vivir. Los árboles gigantes se acercaban, pero vi el sendero. Corrí más rápido, más fuerte. Podía sentir las ramas pequeñas rozándome la espalda mientras saltaba a través de las viejas rejas oxidadas. Con el corazón latiendo a 1000, miré atrás. Los árboles estaban a unos 15 metros, mostrando sus dientes afilados antes de regresar lentamente al bosque. Quise llorar. Quise desmayarme. Pero no pude hacer ninguna de las dos cosas. El sonido de las hojas agitándose se desvaneció. Y quedé solo. Debía haber escuchado a mi madre. Tal vez así, no habría tenido que aprenderlo de esta forma. Conseguí trabajo como guardia de seguridad en un laboratorio. La única regla es no dejar entrar ni salir a nadie. Estaba ansioso por mi primer día de trabajo. No quería arruinarlo otra vez, como lo hice en el anterior.
La doctora Mary me había contratado para un puesto sencillo, con buena paga. Sería el guardia nocturno de su laboratorio privado. Estaba ubicado a las afueras de la ciudad, en una zona llena de edificios abandonados, el tipo de lugar donde uno esperaría que nadie hiciera preguntas. Llegué a las 7 en punto, y ella me estaba esperando frente a la puerta. Las reglas son simples, dijo, con un tono estricto. Te sugiero que las anotes, porque hemos tenido problemas con el guardia anterior. Nadie entra al laboratorio a menos que yo esté aquí. Y nadie sale tampoco. Esa última parte llamó mi atención, pero antes de que pudiera preguntar por qué, ella continuó. Te contraté porque sé que harás lo necesario para seguir mis instrucciones. ¿Verdad? Había algo en su mirada que me hizo entender por qué me había dado esta oportunidad. Nadie en su sano juicio contrata a un ex convicto como guardia, a menos que el trabajo requiera cuidados especiales. Entendido. Dije rápido. Nadie entra ni sale sin usted aquí. La doctora Mary esbozó una leve sonrisa de satisfacción y continuó mostrándome el resto del lugar. Me recordó a la enfermería de la prisión. El laboratorio tenía un pasillo principal, con 3 puertas laterales además de la salida. Una conducía a una pequeña sala de descanso, otra a la oficina de seguridad donde pasaría la mayor parte del turno, y la última, protegida con un lector de tarjetas, daba acceso a la cámara de experimentos, donde ella y sus 2 asistentes entraban y salían durante el día. Antes de irse, me dijo que esa habitación era la más importante. No tenía permitido entrar, pero debía protegerla a toda costa. Las primeras horas del turno pasaron tranquilas. Observé las cámaras exteriores, revisando las calles vacías, tratando de entender por qué era tan estricta. Pero no había nada raro. Ese vecindario estaba prácticamente muerto, y el único vehículo que vi en toda la noche fue un camión de basura. Cuando me relajé, pasé el resto del turno jugando algún estúpido juego en el celular. No fue hasta eso de las 4 de la mañana que ocurrió algo extraño. Salí de la sala de seguridad para agarrar un snack en la sala de descanso, pero al cruzar el pasillo principal, justo frente a la puerta de la cámara de experimentos, escuché un sonido. Un gruñido bajo y húmedo. Se detuvo un momento, luego volvió a escucharse, lento e irregular. Siguió así varios minutos antes de desvanecerse por completo. A las 7 en punto, el auto de la doctora Mary se detuvo afuera. Agarré mis cosas y la esperé en la entrada. Me preguntó si había pasado algo fuera de lo normal. Le dije que no. Fuera lo que fuera ese sonido, no era mi problema. Cuando me subí al auto para por fin ir a casa, otro vehículo llegó. No eran los asistentes, sino un hombre grande, con la ropa cubierta de tierra. La doctora Mary le abrió la puerta, y él entró cargando varias bolsas negras de plástico. Los días siguientes siguieron el mismo patrón, aunque empecé a prestar más atención a los sonidos que venían de esa habitación. Había 2 o tal vez 3 voces, no hablando exactamente, más bien gimiendo de dolor. Se me metieron en la cabeza. Incluso empecé a preguntarme qué habría pasado con el guardia anterior. Encontré un cuaderno pequeño debajo de uno de los monitores en la sala de seguridad, con su nombre escrito. Adam. ¿Cómo estuvo tu noche? Preguntaba Mary cada mañana, con el mismo tono frío. Nada fuera de lo normal. Respondía, sin mencionar las voces. Cada mañana terminaba igual. Yo yéndome, y ese hombre cubierto de tierra llegando con más bolsas negras. No dejaba de preguntarme qué clase de investigación necesitaba entregas como esas. Pero 2 semanas después, por fin pasó algo. Esa noche, como siempre, apoyé la oreja contra la puerta metálica, tratando de distinguir las voces. Pero entre los gemidos, escuché por primera vez una frase completa, como un susurro de alguien agonizando. Mátame. Se repitió una y otra vez. Mátame. Fui a casa y no pude dormir. Algo muy malo pasaba en ese lugar. El nombre del guardia anterior, Adam, seguía dándome vueltas en la cabeza. Así que decidí buscarlo. No me tomó mucho encontrar un perfil en Facebook que coincidía. Misma ciudad, mismo trabajo, seguridad privada.
Entré a su página para ver más, pero lo que me llamó la atención fueron las últimas publicaciones que lo etiquetaban, todas de una mujer con su mismo apellido. Desaparecido. Padre de 2 hijos. Visto por última vez yendo a Walmart cerca de la autopista. Si tienes alguna información, contacta al número abajo. Me eché hacia atrás, un escalofrío recorriéndome los brazos. ¿Podría su desaparición tener algo que ver con el laboratorio? Pasé el resto del día buscando todo lo que pudiera sobre Adam y la doctora Mary. Ella había sido profesora titular de medicina en una universidad de la Ivy League, con decenas de publicaciones sobre medicina experimental, pero después de cierto año su nombre desapareció de todos los registros que encontré. Cuando conduje de regreso al laboratorio esa noche, mi mente no paraba. Aún estaba dándole vueltas a todo cuando mi teléfono empezó a vibrar. ¿Ya vienes? La voz de la doctora Mary sonaba tensa. Ha habido una emergencia. Estoy a una cuadra. Le respondí. Cuando llegué, ella estaba afuera, furiosa, gritándole a sus 2 asistentes. Uno de ellos escapó. Dijo en cuanto me vio. ¿Quién escapó? Pregunté. Uno de los sujetos. Soltó con rabia. Ve. Tráelo de vuelta. Señaló el callejón detrás del laboratorio, un pasillo angosto que llevaba a una zona de terrenos abandonados. Fui por ahí, linterna en mano, notando un rastro en el suelo. Rojo, marrón, amarillo. Manchas de algo que parecía a medio camino entre sangre y residuos químicos. Aceleré el paso, aunque parte de mí quería dar la vuelta. Cerca del límite de la propiedad, vi al sujeto tirado en el suelo, temblando. Cuando me acerqué, mis ojos tardaron en comprender lo que veía. Tenía forma humana. Piernas gruesas, un torso estrecho y brazos que no coincidían ni en color ni en textura. La piel era un mosaico de tonos distintos. La cabeza, pálida e hinchada, estaba unida al cuello con una maraña de puntos y alambre. Un ojo era completamente blanco. El otro giró hacia mí. Me quedé inmóvil. El rostro, gris y flácido, era el de Adam. Por unos segundos solo me miró, la boca temblando, tratando de formar palabras. Y entonces las dijo. Mátame. Mátame. No he salido de casa en 14 años. Cuando lo haga, moriré. ¿Alguna vez has sentido un miedo puro, desatado, real? No he salido de esta casa en 14 años. Cada vez que me acerco a la puerta o miro por una ventana, es como si una mano helada me apretara el corazón. El terror me paraliza, me encadena. Esta casa es mi purgatorio, mientras espero reunirme con el resto de mi familia en el infierno. Mi padre construyó esta casa con sus propias manos, antes de que yo naciera. Mi madre juró, hasta el día en que murió, que le advirtió que no la construyera tan cerca de ese maldito árbol. Tal vez, de alguna manera, ella pudo sentir incluso entonces que sería nuestra perdición. Debe tener casi 4 pisos de altura. Sus ramas nudosas y retorcidas se extienden como los tentáculos de un calamar, alcanzando, arañando hacia afuera. El tronco es tan grueso como un silo de granero. Por la noche, el árbol parece un monumento sombrío y cubierto de sombras, de una época olvidada hace mucho. Antes de que empezáramos a temerle, mi hermano Peter y yo solíamos correr uno tras otro alrededor del árbol, una y otra vez, hasta que nos mareábamos y teníamos que sentarnos, riendo y rodando sobre el pasto. Eso fue antes del accidente. Alguna vez fuimos una familia feliz. Mi padre era un buen hombre, fuerte. Trabajó todos los días de su vida para darnos lo mejor. Aún así, siempre encontraba tiempo para pasar con mi hermano, mi hermana y conmigo, consintiéndonos con pequeños regalos mientras mi madre, la responsable, fingía no notarlo. Para mi 9º cumpleaños, me preguntó qué quería, y le dije que, más que nada, quería una casa en el árbol. Nunca olvidé cómo mi padre se echó a reír y me despeinó con una de sus grandes manos callosas. Entonces la tendrás, Jack. Me dijo, guiñándome un ojo. Me sentaba afuera a verlo trabajar en esa casa todos los días,
durante 2 semanas. Mi padre volvía del trabajo agotado, pero me daba la misma sonrisa y el mismo guiño de siempre antes de salir a seguir trabajando hasta que caía la noche. Yo me sentaba debajo del árbol, mirándolo mientras se esforzaba allá arriba. Mi padre era un maestro carpintero, y la casa crecía cada día más. Era maravillosa, una hermosa fortaleza de madera encaramada entre las ramas del árbol. El día que ocurrió, mi padre me dijo que casi estaba terminada, que solo quería ponerle un último detalle. Una cuerda para que yo pudiera deslizarme y trepar hasta la casa del árbol. Yo estaba tan emocionado, saltando de un lado a otro bajo el árbol, mirando cómo se subía a una rama gruesa para asegurar la cuerda. Había enrollado el resto alrededor de su cintura para transportarla. «Con esto bastará, Jack, hijo mío», me gritó desde arriba. Sonreí y reí. Creo que el árbol también se reía. Hubo un crujido seco, como un disparo. Todo pareció ocurrir en cámara lenta. La gruesa rama en la que estaba mi padre se partió como una ramita. Por un momento pareció quedarse suspendido en el aire, con una sonrisa congelada en su rostro. Luego cayó. Pero no cayó muy lejos. De alguna manera, parte de la cuerda que llevaba se enganchó en el extremo astillado de la rama rota. La caída de mi padre se detuvo de golpe cuando la cuerda enredada en su cintura se deslizó hacia arriba y se apretó alrededor de su cuello. Una terrible tragedia, escuché decir a los policías horas después, tras haberlo bajado. Un horrible accidente, murmuraban entre ellos, creyendo que no los oía. Su cuello se rompió al instante, no sintió dolor. Le dijeron los paramédicos a mi madre, tratando de consolarla. Pero yo sabía la verdad. Los paramédicos no estaban ahí cuando vi a mi padre colgar del cuello frente a mí, su rostro tornándose de un púrpura enfermizo mientras luchaba por respirar. Era un hombre fuerte. Una vez le dijo a mi tío que podía aguantar la respiración 6 minutos. No sé si esa vez lo logró, pero para mí se sintió como si hubieran pasado horas. Me quedé ahí sentado, un niño de 9 años, paralizado por el miedo, viendo a mi padre asfixiarse lentamente sobre mí, sus botas de trabajo marrones colgando a menos de 1 metro de mi cabeza. Los policías que dijeron que fue un accidente tampoco estaban ahí. No vieron lo que yo vi. La rama gruesa doblarse y romperse por sí sola. No vieron cómo el extremo de la cuerda pareció ser guiado por una fuerza invisible hasta engancharse en esa astilla. No vieron al árbol matar a mi padre. Y nadie vio cómo se llevó al resto de mi familia, uno por uno, en los años que siguieron. Tal vez solo soy un viejo loco contando fábulas nacidas de la paranoia, como seguramente estás pensando ahora. Mi esposa también lo creyó alguna vez. Pero soy el último de mi familia, y pronto mi tiempo se acabará. Solo espero poder terminar este relato antes de que sea demasiado tarde. Antes de que el árbol venga por mí también. El árbol siempre observa. Me pregunto si sabe, incluso ahora, que estoy advirtiéndole sobre él. Tal vez pueda sentir lo que estoy haciendo en esta casa. Debo apurarme en contar esta historia terrible, antes de que sea demasiado tarde para mí. Después de la muerte de mi padre, mi madre se volvió una sombra de sí misma. Pasaba horas sentada en una silla, mirando en silencio por la enorme ventana que su esposo había construido para ella en la sala. Sus ojos nunca se apartaban del árbol, nunca del ramo roto donde había muerto mi padre. Mi madre permaneció así todos los días durante los siguientes 4 años, sin hablar, apenas levantándose para comer. Ni siquiera dormía en otra parte. Se quedaba ahí, cabeceando de vez en cuando, sin dejar de vigilar. El árbol la había tomado, en el mismo instante en que se llevó a su esposo. Mi hermana Isabel se convirtió en la cabeza de la familia. Tenía 17 años cuando murió mi padre, y fue la figura paterna que Peter y yo necesitábamos. Isabel cocinaba, limpiaba, nos llevaba a la escuela a tiempo, nos compraba regalos de Navidad y nos arropaba por las noches. Fueron muchas las noches en que desperté gritando, empapado en sudor y orina, después de soñar que era yo quien estaba en el árbol en lugar de mi padre, con la cuerda al cuello y las botas pataleando en el aire. En esos momentos, Isabel venía, me abrazaba y se quedaba conmigo hasta que el terror pasaba.
Isabel trabajó en 3 empleos para mantenernos, una vez que el dinero del seguro de vida de mi padre se acabó. No sé cómo lograba hacer que todo alcanzara, incluso entonces. Solo sé que, cuando el dinero escaseaba y las cuentas se acumulaban o Peter y yo teníamos hambre, Isabel encontraba la manera. En esos momentos, traía hombres a casa. Siempre eran mucho mayores que ella, con demasiado perfume. Nos mandaba a dormir temprano esas noches. Cuando despertábamos, había un desayuno caliente esperándonos y una sonrisa triste en su rostro. La amaba más de lo que alguna vez amé a mi madre. Isabel era mi roca. Al final, fui tan incapaz de salvarla como lo fui con mi padre. Isabel siempre había odiado el árbol. Al menos una vez al mes, nos prometía a Peter y a mí que lo mandaría cortar, que borraría la tragedia que asociábamos con él. Peter, que era unos años mayor que yo, estaba de acuerdo. Ninguno de ellos había visto lo que yo vi, cómo el árbol se había sacudido y matado a nuestro padre. Debería haberlos advertido, pero enterré aquel recuerdo profundamente dentro de mí. No quería revivirlo. Decírselo a mi hermana habría sido hacerlo real otra vez. Así que no hice nada. Pasaron los años y Isabel seguía hablando de cortar el árbol, pero hacerlo requería más dinero del que teníamos. Era enorme, demasiado grande para que nosotros mismos lo taláramos. Apenas lográbamos sobrevivir. Aún así, Isabel ahorró y ahorró, hasta reunir lo suficiente para contratar a alguien que lo cortara. Finalmente llegó el día. Hizo la llamada a un servicio local y agendó la cita para esa misma semana. Sentí un alivio inmenso recorrerme el cuerpo. El árbol desaparecería para siempre, y con él las pesadillas de la muerte de mi padre. Esa noche dormí mejor que en años. Cuando desperté, mi madre estaba muerta. Una rama había atravesado la enorme ventana de la sala, cayendo directamente sobre la silla donde mi madre había pasado la mayor parte de los últimos 4 años. Murió al instante. Todos dijeron que fue un accidente, que la rama se había soltado durante una extraña tormenta eléctrica nocturna. Casi lo habría creído. Excepto porque la rama que atravesó la ventana era la misma de la que había colgado mi padre todos esos años atrás. La muerte de mi madre fue una advertencia, pero nadie la escuchó. Al día siguiente del funeral, Isabel hizo que el servicio de tala viniera a la casa. Estaba más furiosa de lo que la había visto jamás, insistiendo en que los hombres empezaran de inmediato. Lo intentaron durante horas. Ninguna de las motosierras quiso arrancar. Todas soltaron humo negro antes de apagarse. Cuando desmontaron una para revisar el problema, encontraron el interior cubierto de una savia oscura y espesa. Luego intentaron con una enorme sierra manual. Los dientes de la hoja se rompieron como vidrio en cuanto tocaron el árbol. Cada intento terminaba en fracaso. Al final, el propio encargado del servicio vino a la casa y devolvió el dinero, diciendo que los hombres se negaban a seguir trabajando, que decían que el árbol estaba maldito. Isabel los insultó cuando se fueron, jurando que los demandaría. En las semanas siguientes, contrató 3 servicios más, todos con el mismo resultado. Cada noche, el crujir de las ramas al viento afuera sonaba como si el árbol se riera de nosotros. Mis pesadillas empeoraban cada vez más. Isabel pasaba casi todas las noches sentada en la silla junto a mi cama, calmándome cuando despertaba aterrorizado. «Voy a arreglar esto, Jack», murmuraba, tomándome de la mano. «Voy a arreglarlo». Al día siguiente, Isabel intentó quemar el árbol. Roció gasolina sobre cada centímetro del tronco que pudo alcanzar. Lata tras lata. Peter y yo observábamos desde lejos, con miedo. «Isabel, no creo que...», intenté decir. «Va a funcionar». «Tiene que hacerlo», respondió jadeando, secándose el sudor de la frente mientras cargaba otra garrafa de gasolina hacia el árbol. Retrocedió, vaciando la última lata en el suelo para formar un rastro que pudiera encender desde una distancia segura. El aire apestaba a combustible. «Esto es por mamá», dijo encendiendo un fósforo. «Esto es por papá», lanzó el fósforo hacia la gasolina. La llama tocó el líquido, y se apagó. Isabel arrojó otro fósforo, y otro más. Todos fallaron en encenderlo.
Finalmente, cuando se quedó sin fósforos, se arrodilló y tocó la gasolina con la mano. Cuando la retiró, sus dedos estaban cubiertos de una sustancia roja y pegajosa. La gasolina se había convertido en sangre. Miré hacia el árbol, imponente sobre nosotros, y entendí que Isabel había cometido un error terrible. Los gritos fueron lo que me despertó a la mañana siguiente. Salté de la cama. Escuchaba unos alaridos horribles, provenientes del cuarto de al lado. El cuarto de Peter. Olas de calor me golpearon al abrir la puerta. Humo espeso salía de la habitación, cegándome por un instante. Cuando por fin pude abrir los ojos, vi a mi propio hermano ardiendo vivo. Más tarde supe que la policía explicó el incendio como una fuga de gas, un accidente inexplicable que comenzó en el cuarto de Peter, y que mi hermana y yo tuvimos suerte de no morir también. Que fue un milagro que toda la casa no se incendiara. Pero vi el rostro pálido y aterrorizado de Isabel, y supe que ahora ella entendía lo que yo había comprendido el día que murió nuestro padre. El árbol. Isabel había intentado cortarlo, quemarlo, destruirlo. Y Peter había pagado el precio. Las cosas fueron distintas después de la muerte de Peter. La Isabel que conocía se convirtió en una sombra de sí misma. La dulce y amorosa hermana que era mi apoyo desapareció, y en su lugar quedó una extraña. Isabel casi no hablaba, casi no sonreía. Pasaba la mayor parte del día fuera, en alguno de sus trabajos, y por las noches cenábamos en silencio. Apenas tocaba su comida. Después, se sentaba en la sala, a escasos metros del lugar donde había muerto nuestra madre, y miraba a través de la ventana reparada. Siempre observando, siempre vigilando. Vigilando al árbol. Comenzó a traer a casa a esos hombres mayores con más frecuencia. Antes era una vez al mes, ahora era casi todas las noches. Me quedaba despierto en mi habitación, intentando ignorar los sonidos que atravesaban las paredes. No entendía, no quería entender lo que estaba pasando. Luego, cuando los ruidos terminaban, la escuchaba llorar. Odiaba lo que el árbol nos había hecho. Pasaron los años. Me gradué de la escuela con buenas notas, e Isabel usó el dinero que había ahorrado para enviarme a la universidad. Nunca olvidaré la última vez que la vi, cuando salía de la casa cargando mis pocas pertenencias. Isabel estaba de pie en el porche, mirándome mientras guardaba mis cosas en el auto. Antes joven y hermosa, ahora parecía haber envejecido 1000 años desde la muerte de Peter. Su cabello se había llenado de canas, y la ropa colgaba de su cuerpo delgado, agitándose con la brisa veraniega. Sus ojos me miraban, pero no veían. Subí al porche y le di un abrazo suave. Temía que si la apretaba demasiado, se desintegrara y el viento se la llevara. Te quiero, Itzy. Le susurré al oído. No dijo nada, ni devolvió el abrazo. Me di la vuelta para ir al auto, pero su mano huesuda y temblorosa me sujetó la muñeca con una fuerza inesperada. No regreses aquí, Jack. Me susurró al oído. Nunca vuelvas a este lugar. Vete y no regreses jamás. Su mano temblaba, y pude ver las lágrimas corriendo por sus mejillas. El árbol se alzaba sobre nosotros, proyectando su sombra sobre todo el porche. La dejé. Dejé a mi hermana sola en esa casa. Sola, con el árbol. Los siguientes 6 años fueron los mejores de mi vida. Me fue bien en la universidad, estudiando contabilidad. Pasaba los veranos trabajando como jardinero en el campus y vivía en un pequeño departamento. Cada mes, escribía una carta a Isabel contándole cómo iban las cosas, preguntándole por ella. Le conté que había conocido a una chica hermosa llamada Beth en clase de economía, y que finalmente me había animado a invitarla a salir. Le escribí que me di cuenta de que estaba enamorado después de solo un mes. Le conté cómo le propuse matrimonio después de graduarme y la convertí en mi esposa. Le escribí que íbamos a tener un hijo, y que planeaba llamarlo Peter. Isabel nunca respondió ninguna de mis cartas. Beth y yo conseguimos buenos trabajos después de la universidad. Encontramos un lindo departamento y preparamos una habitación para el bebé que esperábamos. Éramos muy felices. Debí haberle hecho caso a Isabel.
Beth sabía que había tenido una infancia difícil y que la mayoría de mi familia había muerto en accidentes trágicos, pero nunca le conté la verdad detrás de todo eso. La terrible, terrible verdad. Debía habérselo dicho, pero ¿qué podía decirle? ¿Cómo podía esperar que alguien creyera lo que yo había visto? Un árbol había asesinado a mi padre, a mi madre, a mi hermano. Ni yo mismo lo creía del todo. Beth me preguntó muchas veces por qué no visitaba ni contactaba a mi única familia viva. Le dije que Isabel y yo habíamos tenido una pelea años atrás, pero Beth insistía. Es tu hermana, amor. ¿No quieres arreglar las cosas? Lo pospuse todo lo que pude, pero Beth terminó convenciéndome. Y, siendo honesto, quería que lo hiciera. Extrañaba a Isabel, y me preocupaba por ella. Algunas noches soñaba con ella, sola en esa casa, mirando al árbol. Esas noches apenas podía dormir. Finalmente, accedí a llevar a Beth a visitar a Isabel. Fue un viaje largo y silencioso. Estaba nervioso, pero emocionado. No veía a mi hermana hacía 6 años. Traté de apartar los pensamientos sobre el árbol y concentrarme en cuanto la había extrañado. Pero al entrar en el camino de entrada de mi vieja casa familiar, me encontré con una visión espantosa. El árbol había crecido. Siempre había sido alto, pero ahora era descomunal. Empequeñecía la pequeña casa que mi padre había construido junto a él. De su tronco se extendían raíces gruesas que rompían el pavimento, creando enormes montículos que mi auto apenas podía pasar. Las raíces se extendían como tentáculos de un calamar monstruoso, contaminando la tierra a su alrededor. Las ramas del árbol estaban ennegrecidas y sin hojas, pero tan densas y retorcidas que bloqueaban el sol y sumían toda la casa en sombra. Esperaba que Isabel saliera a recibirnos al vernos llegar, pero la casa permanecía oscura y sin vida. Le pedí a Beth que esperara en el auto y caminé despacio hacia la puerta. De cerca, la casa lucía horrible. La pintura se había desprendido, dejando al descubierto la madera vieja y fea. Caminé entre montones de hojas muertas en el porche y toqué la puerta. Nadie respondió. Estaba por asomarme por las ventanas cuando recordé la llave de repuesto que Isabel siempre escondía bajo el porche. Ahí seguía. Entré. El pasillo de entrada estaba oscuro. Encendí el interruptor, pero el foco estaba quemado. Telarañas colgaban del techo. Isabel se había mudado. ¿Por qué no me lo dijo? Avancé por la casa. Parecía que nadie había vivido allí en años. Un olor terrible, nauseabundo, impregnaba cada habitación, sin una fuente clara. Los dormitorios estaban vacíos, igual que el sótano y la cocina. No había señales de Isabel. Solo quedaba un lugar por revisar, y me había estado conteniendo de hacerlo todo el tiempo. Entré lentamente en la sala. El árbol cubría por completo la ventana, la misma desde la cual mi madre había mirado hasta el día de su muerte. Vi una figura sentada en una silla, en medio de la habitación. Me acerqué rápido. «Itzy, ¿eres tú?» La figura era mi hermana. Beth entró a la casa media hora después, buscando dónde estaba. Dijo que me escuchó sollozar apenas cruzó la puerta. Me encontró arrodillado frente a la silla, sosteniendo el cuerpo demacrado y podrido de mi hermana entre mis brazos. La policía determinó que había muerto hacía mucho, demasiado como para precisar una fecha. Cuando pregunté cómo había ocurrido, la respuesta me heló la sangre. Había muerto de hambre. La policía sospechaba que tal vez había sufrido una especie de demencia temprana, o simplemente un colapso mental. Que se había quedado en la casa, comiendo ratas, arañas y quién sabe qué más cuando la comida se acabó, hasta que no quedó nada. Luego simplemente se sentó en esa silla y murió. Un episodio psicótico, dijo uno de los agentes. Ignoré sus explicaciones lógicas y razonables. Yo sabía la verdad. El árbol. Isabel había quedado atrapada en esa casa. Aterrada de salir y enfrentarse al horror que había matado a su familia. Había sacrificado todo para que yo escapara, y pagó el precio. El árbol la había aprisionado allí, para morir. La dulce, cariñosa y amable Itzy. La que se quedaba conmigo en las noches cuando despertaba aterrado.
La que trabajaba día y noche para mantenernos a Peter y a mí, como podía. La que fue una madre sustituta cuando nuestros padres murieron. Y el árbol se la llevó. Debía habérselo dicho a Beth. Debía haber intentado explicarle. En cambio, dejé que el impacto por la muerte de Isabel me dejara paralizado. Las semanas posteriores a su funeral fueron un borrón. Solo unos días después del entierro, Beth entró en trabajo de parto, y nuestro hermoso bebé nació. Peter se convirtió en la luz de mi vida. Sin mi hijo, nunca habría podido salir del oscuro lugar en el que caí el día que encontré el cuerpo de Isabel. Había algo tan dulce, tan puro en mi pequeño, que alejaba las sombras de mi pasado y me daba esperanza para el futuro. Mucho después de que Beth se iba a dormir, yo me quedaba en nuestro departamento, sosteniendo a Peter y meciéndolo suavemente mientras dormía. Él era mi todo. El primer día que lo vi juré que nunca dejaría que nada le pasara. Moriría antes de permitir que algo dañara a mi hijo. Me prometí a mí mismo que el árbol nunca lo tendría. Pasaron los meses. Las cosas casi parecían normales. Tenía un buen trabajo en una firma contable local y estaba a punto de recibir un gran ascenso. Beth aún estaba de licencia por maternidad, y Peter crecía sano y fuerte. Amaba llegar a casa cada noche y tener en mis brazos a mi hermoso bebé. El árbol y los horrores de esa casa se habían desvanecido un poco, y las pesadillas eran poco frecuentes. Beth mencionó un par de veces la idea de ir a mi antigua casa familiar para limpiarla, tal vez incluso mudarnos ahí. Después de todo, la había heredado como único miembro vivo de mi familia, y nuestro departamento ya estaba quedando pequeño para los tres. Seguí postergando la idea, inventando una excusa tras otra, hasta que finalmente dejó de insistir. Un día, me repetía, encontraría la forma de decirle la verdad. Una tarde, había terminado un día particularmente ocupado en el trabajo. Estaba cansado, pero emocionado por regresar con mi esposa y mi hijo. Cuando llegué a casa, ya estaba oscureciendo. Abrí la puerta del departamento y encontré todo apagado, vacío. ¿Habría Beth llevado a Peter a casa de su madre y olvidado avisarme? Había una nota sobre la mesa de la cocina, escrita con la letra ordenada de Beth. Cuando la leí, el corazón se me detuvo. Querido, decidí pasar el día limpiando tu antigua casa familiar. Sé que sería difícil para ti volver allí, con todos los recuerdos. Me llevé a Peter conmigo, nos hará bien a ambos cambiar de ambiente. Nos vemos esta noche, amor. Estaba de nuevo en el auto en cuestión de segundos, acelerando por la carretera. Sabía que había cometido un error terrible. Debía haberle dicho que no fuera allá, debía haberla advertido. El auto temblaba mientras presionaba el acelerador hasta el fondo. Había comenzado a llover, y las llantas patinaban en el pavimento mojado. Sentía un peso denso, sofocante, presionándome los hombros mientras manejaba. Por favor, recé, por favor, déjame llegar a tiempo. Vi el árbol antes de ver la casa. Las ramas se agitaban salvajemente bajo la tormenta, crujiendo y balanceándose. Un relámpago iluminó toda la escena, revelando la silueta oscura de la casa abandonada. El volante se me escapó de las manos y el auto se deslizó fuera del camino, cayendo a un zanjón lleno de barro. Salí tambaleándome del vehículo, apenas consciente de que me sangraba la frente por el golpe. Corrí tan rápido como pude hacia la casa. Por un instante, volví a ser un niño de 9 años, y mi padre me guiñaba un ojo desde lo alto del árbol. «Esto bastará, Jack, hijo mío», gritaba, riendo mientras su rostro se tornaba púrpura por la cuerda en su cuello. Sacudí la visión de mi cabeza y subí los escalones del porche de un salto. La puerta principal estaba entreabierta, golpeando con el viento. Arriba escuché a Beth gritar. Subí las escaleras de 2 en 2. Entré a la sala de estar. La misma donde murió mamá. Donde murió Itchy. Beth estaba arrodillada en el suelo, gritando y sosteniendo algo. ¿Qué pasa?, grité. Beth se volvió hacia mí, lentamente. Peter. La tomé por los hombros. ¿Dónde está?, grité. ¿Dónde está nuestro hijo? Beth guardó silencio. Levantó el objeto que tenía entre los brazos.
Miré hacia abajo y lo vi por primera vez. Pero no era un objeto. Era un montón de hojas. Beth. ¿Qué? Ella apretó las hojas contra su pecho y volvió a gritar. La policía registró cada rincón de la casa y del terreno. Cavaron todo el patio, arrancaron las tablas del piso del sótano. Nunca encontraron a mi hijo. Beth estuvo fuera de sí durante todo el juicio. Lo único coherente que pudieron sacarle fue que un momento tenía a Peter en brazos, y al siguiente se había desmoronado en un montón de hojas. Nadie en la sala del tribunal le creyó, por supuesto. Nadie excepto yo. Fue declarada no culpable por razones de demencia, por el asesinato de nuestro hijo. La visité todos los días durante un año en el hospital psiquiátrico. Pero ya no era la vez que yo conocía. No hablaba, no me miraba. Solo se quedaba acostada en su habitación, mirando la pared. Mi hijo se había ido. Mi esposa también. Y el árbol se los había llevado a ambos. Intenté seguir con mi vida. Intenté avanzar. Pero Peter había sido mi mundo. Ya no me quedaba nada. Nada, salvo el árbol. Renuncié a mi trabajo un año después del juicio. Vendí todo lo que tenía y fui al único lugar que me quedaba en este mundo. Mi antigua casa familiar. Entré por esa puerta hace 14 años, y no he vuelto a salir desde entonces. Durante un tiempo pedía que me trajeran comida. Tenía dinero ahorrado, incluso lo que Isabel me había dejado. Pero con el tiempo, eso también se acabó. Me siento cerca de mi familia aquí. Cuando miro por la ventana, veo a mi hermano y a mí jugando en el jardín. En la sala, escucho a mi madre y a mi padre besándose cuando creían que sus hijos no los veían. Cuando me quedo despierto en la cama, empapado en sudor por una pesadilla, siento la mano de Isabel cerrarse sobre la mía. Y cuando cierro los ojos, veo a mi hermoso niño. El árbol sigue acechando allá afuera. Se acerca un poco más a la casa cada año. Tiene hambre de mí, quiere terminar lo que empezó hace tantos años. Pero ya no tengo miedo. Extraño a mi familia. Extraño a mi hijo. Creo que voy a salir a caminar. Experimenté con una droga que encontré en internet, y desde entonces todos los días me he despertado siendo otra persona. Esto va a sonar jodidamente raro e increíble. Pero este lugar parece el lugar más lógico para soltar todo lo que me está pasando. Mi mente ha estado corriendo en todas las direcciones posibles al mismo tiempo, y lo único que quiero ahora es ordenar mis pensamientos, procesar todo lo que ha ocurrido y simplemente hablar con ustedes. Bien, hoy desperté en un hotel Trumpy, después de preguntar dónde estaba exactamente. Disculpas a quien haya preguntado, probablemente soné como un loco, resulta que estoy en Waikiki. Desperté en la maldita isla de Oahu. Ayer era un chico de 12 años en Bay City, Michigan, y ahora soy un oficinista de 27 en Hawaii. Una vez más, sé que suena una locura. Pero déjenme empezar desde el principio. Recuerdo quién soy, y también recuerdo a todos los que he sido desde que me metí con lo que sea que tomé. Antes de todo esto, tenía 19. Desde los 17 me había escapado al internet profundo. Pueden llamarme Sailor. Prefiero que mi nombre real no salga. En fin, yo solo entraba al Deep Web por los mercados, por las drogas. Ahí encontré cosas realmente potentes y pasé por experiencias intensas bajo estados alterados de conciencia. En una de esas terminé en un foro sobre drogas. La gente hablaba de sus viajes más locos, compartía enlaces a mercados confiables, y algunos incluso mencionaban otros con cosas que jamás había oído. Fue ahí cuando revisé mi correo y me encontré con algo llamado Existence. Tengan en cuenta que en ningún momento di mi información, mucho menos mi correo electrónico. Así que, claro, me asusté cuando vi ese mensaje. Como un idiota, respondí al instante con algo como: ¿quién carajos eres? ¿Y cómo conseguiste mi correo? Etcétera. Como era de esperarse, el mismo tipo me respondió. Palabra por palabra decía: no actúes tan sorprendido, estás en el Deep Web. Disfruta tu viaje.
Punto y coma 3. Aunque me dejó intranquilo, había algo raro en ese mensaje, casi una sensación de generosidad detrás del tipo que lo envió. Sí, me robó el correo sin permiso, pero todo lo que pensé fue que quería que la pasara bien. Así que entré al sitio web y abrí la página acerca de... Lo único que pude sacar de ahí fue esto. 1. Puedes comprar Existence en tabletas de gel o en frascos líquidos. 2. Fue creado con el conocimiento combinado de científicos farmacéuticos y neurólogos. 3. Carísimo, pero vale absolutamente cada centavo. 4. No hay nada igual. En ese momento me encantó. Estaba totalmente decidido. Ese mismo día, después de descubrir la página, convertí algo de dinero en bitcoins y compré 2 tabletas de gel. No iba a andarme con rodeos. Quería probarlo de lleno. Planeaba salirme del plano dimensional en el que estaba. Pasó como una semana, y llegó un correo físico. Parecía una carta de negocios cualquiera, de esas que rompes y tiras a la basura sin pensarlo. Pero algo me dijo que no era normal. La abrí y encontré una hoja de papel, como una factura, pero en la esquina inferior había 2 pequeños cuadrados verdes pegados. Eso era. Ese era el exit que había pedido. Eran resbalosos al tacto, como si estuvieran cubiertos de miel. Mi corazón empezó a latir rapidísimo. No sabía qué pensar, obviamente trataba de asimilar en qué me estaba metiendo. No tenía idea de lo que esa cosa hacía. Y ahí estaba yo, con 2 tabletas en la mano, listo para despegar. Esperé a que anocheciera y me las puse en la lengua. El sabor era extremadamente agrio. ¿Conocen esos caramelos Waread? Pues era algo así, pero peor. Toda mi boca empezó a llenarse de saliva, una marea completa. Las tragué, me abaniqué un poco la cara y esperé. Pasaron 10 minutos, exactamente 10, y sentí esa sensación en el estómago, esa que te dice que ya está haciendo efecto. Esas mariposas. Y luego esa electricidad subiendo por la espalda. Recuerdo que todo comenzó a cambiar, a doblarse, a respirar. Miraba mis propios brazos y notaba que algo estaba mal. Los miraba otra vez y eran distintos. Ya fuera la forma, el tamaño o la textura, siempre cambiaba. Fue lo que esperas de un viaje potente y espiritual con ácido. Y así fue toda la noche. Pero fue al despertar cuando noté que algo estaba realmente raro. Ahí empezó todo. Me desperté, miré al espejo, y era una chica. En una casa completamente nueva. Con una familia. Una maldita familia blanca y suburbana. Con un perro y 2 gatos. Mi habitación era rosada. Tenía una MacBook, y en ella estaba mi cuenta de Facebook. Pero no era Sailor, era Cindy Linton. Vi mi identificación escolar y decía que mi año de graduación era 2016. Ese día, yo era Cindy Linton. Una estudiante de último año. Sentí como la sangre me subía a la cara. Miles de pensamientos golpeándome al mismo tiempo. ¿Seguía bajo los efectos? Tenía que estarlo. Sabía quién era, pero a la vez no. Sabía que seguía siendo Sailor, pero no lo era. Era como si recordara mi identidad original, pero también hubiera construido otra encima. Antes, todo lo que quería era hundirme frente a la computadora y explorar los rincones más oscuros de Internet. Y ahora, pensaba en hacer tarea, ir al entrenamiento de voleibol, alimentar a mi perro, graduarme, e ir a la universidad para estudiar gastronomía. Me quedé en esa habitación rosa por horas. Eran como las 4 de la tarde, así que supuse que acababa de llegar de la escuela. Me senté en la cama, apagué la laptop, mantuve las luces apagadas y solo pensé. Pensé en todo lo que estaba pasando. Mi papá me llamó después. Era hora de cenar. Fue tan raro. Les conté cómo me había ido en la escuela. Le pasé mis verduras al perro debajo de la mesa. Tenía recuerdos vívidos de lo que había hecho en clase, y hasta sabía perfectamente mi horario de entrenamientos para la próxima semana. Era Cindy Linton, y les conté todo. Luego me fui a dormir. No voy a detallar a todas las personas en las que he sido o en las que he saltado, no tengo ni puta idea de qué está pasando. Pero esto ya lleva más de 3 semanas, y a estas alturas, ya me acostumbré.
cada día ha sido aburrido y normal hasta ahora. Si algo retorcido ocurre, se los haré saber. Ha pasado un tiempo, una semana exactamente, estoy casi seguro. Ahora mismo estoy en San Antonio. Me llamo Stanley Yancer. Tengo 63 años. Así que decidí profundizar bastante en toda esta situación. Desde mi primera publicación, las respuestas que sigo recibiendo hasta el día de hoy son abrumadoras. Si no fuera por todas sus preocupaciones y sus amables palabras de consejo, todavía estaría viviendo día a día, inseguro y sin rumbo, atrapado en este maldito bucle universal en el que me encuentro. 2 días después de mi primera publicación, desperté siendo alguien que llegaba tarde a un concierto en Bay City, Michigan. Para que quede registrado, he despertado siendo alguien distinto en Michigan más veces que en cualquier otro lugar del mundo. No tengo buenos recuerdos de Michigan, así que me resulta algo absurdo seguir despertando allí. Ese día no pasó nada particularmente malo. Fui al pequeño café donde tocaba, di un gran concierto, y fue solo hacia el final del show que algo raro ocurrió. En la última canción, miré hacia el público, y noté a Cindy Linton mirándome directamente. Para los que no recuerdan quién es Cindy Linton, fue la primera persona en la que desperté después de consumir Exit. Pero su apoyo solo me impulsó a seguir investigando, y encontré muchísimo. En la primera publicación les conté lo básico. Un tipo hackeó mi computadora, ahora sé quién es, se los diré más adelante, me dio acceso a Existence, la tomé, y empecé a despertar siendo diferentes personas. Ya fuera una siesta o 6 horas completas. Cuando escribí esa primera publicación, estaba en un hotel en Hawái. Estos últimos 5 días he estado en la Deep Web. En los mismos foros. Preguntando si alguien ha oído hablar de Existence, o si alguno la ha probado. Pasaron 2 días sin resultados, hasta que una persona amable me pidió hablar en privado. Me hizo un montón de preguntas sobre cuándo la tomé, cuánto tiempo llevo despertando como diferentes personas, etc. Le dije la verdad, toda la verdad. Sentí que ese tipo había tenido contacto con la droga antes, podía sentir su empatía. Fue reconfortante saber que no estaba solo con esta mierda. Después de la serie de preguntas, me envió un número telefónico con código de área 989, Michigan. Llamé al número, y me recibió una voz muy baja y lenta. Me dijo que anotara un enlace Onion, y cuando terminó, simplemente colgó. Escribí la URL, y terminé en una sala de chat. Había 2 personas ahí. Yo era una, y la otra tenía el nombre de usuario Banana Boat. Algo en mi cabeza hizo clic al leer Banana Boat. Poco a poco empecé a recordar que el correo electrónico donde me mandaron el enlace a Exit estaba firmado con Banana Boat. Perdón, no sé cómo pude dejar pasar eso. Ni siquiera dejé que el tipo saludara. Estallé. Aquí está el registro del chat. Zuzu 4 Yuyu. Oye, hijo de puta. Me alegra que pensaras que no te iba a encontrar. No sé qué mierda me diste, pero me jodiste. Mi cara estaba roja en ese punto, no sabía qué más decir. Banana Boat. Te di la verdad, hombre. Zuzu 4 Yuyu. Que te jodan. Banana Boat. Ven a dirección de casa aquí, y te diré qué está pasando. Escribió mi dirección, la dirección original antes de que todo esto empezara. Zuzu 4 Yuyu. No eres gracioso, esa es mi casa. Banana Boat. Tú no tienes un hogar, acabo de darte la dirección de mi casa. Zuzu 4 Yuyu. Esa es mi casa, no eres gracioso. Yo casi nunca uso mayúsculas, pero estaba furioso. Banana Boat. Aún no lo entiendes. Te insisto que vengas a visitarme a mi casa. Zuzu 4 Yuyu. ¿Qué estás tratando de hacerme? Banana Boat. Solo quiero que lo entiendas, testarudo de mierda. He oído mucho sobre tu especie, pero no sabía que fueran tan tercos. Zuzu 4 Yuyu. ¿Mi especie? Estás loco. Banana Boat. Ven a mi casa. Insisto. Este miércoles, despertarás en Kalamazoo. Estarás en un Grand Prix, en el asiento trasero. Habrás bebido la noche anterior.
Tendrás una buena resaca, y conducirás hacia tu casa, que en realidad está a 2 cuadras de mi dirección actual. Te estaré esperando. Me voy de este chat. Llega cuando quieras, no creo que necesites escribir la dirección. Ya la tienes memorizada, estoy bastante seguro. Punto y coma paréntesis. Y antes de que pudiera escribir algo, se fue. Así, sin más. La razón de todo esto sigue fuera de mi alcance. Pero tiene mi dirección, sé que es mi casa. He vivido ahí durante 7 meses. Solo está jodiéndome. Aún así, dice que está allí. Y que podré conocerlo cara a cara este miércoles. Hasta entonces, tengo más información para ustedes. He leído muchos comentarios diciendo que quizá estoy de alguna forma vinculado a estas personas, porque ellas también lo han probado. Y para todos los que piensan eso. Bingo. Tienen toda la razón. Mientras hablaba con el tipo que me dio el número, me dijo que él también había probado la droga. Y que, en una ocasión, se cruzó con alguien en quien se había convertido. Esa persona le dijo que también había consumido la droga, y que había sentido una especie de atracción mental hacia él horas antes de encontrárselo. Hay una conexión con Exit. Un vínculo. Tal vez mi cuerpo original ni siquiera importe. Quizá he trascendido a una nueva forma de conciencia, junto con todos los demás que la probaron. Estoy más que seguro de que ese es el caso. Otra cosa que mencionó fue que esos 2 individuos se dieron la mano después de hablar, pero tan pronto como tuvieron contacto físico, sus cuerpos comenzaron a vibrar con una energía negativa. Como un mal viaje, podrías decir. Poco después, sus narices empezaron a sangrar como locos. Eso me pareció bastante extraño. Parece que no voy a tocar a nadie conocido por un tiempo. Muchos también me han estado pidiendo Exit, pero el asunto es que Exit me encontró a mí. Yo nunca la busqué. No la busques tú, y te encontrará. Y aunque supiera dónde hallarla, no se los diría. Esta mierda está maldita, y por más increíble que suene, es una profanación absoluta del espíritu. Un limbo literal. Bien, lo último que diré antes de dormir, estoy aburridísimo en San Antonio. He recibido un sinfín de mensajes diciéndome que debería tomar otra dosis de Exit para escapar de todo esto, pero no veo cómo eso tendría sentido. Aún así, aprecio la preocupación. Hasta la próxima, amigos. Esperemos que todo termine este miércoles. Hola, amigos. Lamento el largo silencio. No estoy muerto, pero no estoy bien. Todo está jodido. Esto no va a ser una lectura larga, pero voy a contarles todo lo que necesitan saber. Voy directo al grano. La última vez les dije que iba a confrontar a Banana Boat el miércoles, y lo hice. He querido escribir algo cada día desde entonces, pero necesitaba tiempo para asimilar todo. Tuve que aceptar todo lo que me dijo. Tal como predijo, desperté en un auto, no muy lejos de mi casa. También como predijo, no me sentía bien. Una resaca de mierda. Antes de seguir, quiero agradecerles por todo el apoyo constante. Sus palabras y sus buenos corazones me dieron una razón para seguir contando mi historia, y para dejarles saber que lo que está ocurriendo ahora es más grande que cualquier organismo vivo o cualquier dimensión imaginable. Gracias a todos. Los quiero. Me acerqué a la dirección que me había dado. Fue surrealista ver mi casa otra vez, y más extraño aún saber que desde el principio en realidad nunca fue mía. Toqué la puerta principal, y de inmediato me recibió el conocido como Banana Boat. Lucía exactamente como yo. Mi forma original, para ser exactos. Ver el rostro que creí que era mío me revolvió por dentro. El corazón se me fue al estómago. La cabeza me empezó a latir con fuerza. De todos modos, me invitó a tomar una taza de café y desayunar. Estaba haciendo huevos. Rechacé ambas cosas. Mientras estábamos en la cocina, él seguía cocinando en silencio. No sabía qué decir. No quería hablar a menos que él hablara primero. Pasaron unos minutos, guardó los platos sucios y sirvió su comida en un plato. Fue entonces cuando me hizo una seña para que lo siguiera a su habitación. El mismo diseño de antes de que todo esto comenzara. Lo recordaba todo.
el tocadiscos que recibí en Navidad hace unos años, la pintura de la granola de Kanagawa colgada en la pared, la cama donde quise descansar mi cuerpo desde que empezó todo esto. Fue entonces cuando me preguntó: ¿qué quieres saber? Recuerdo cada pregunta que hice y cada respuesta que recibí. Nunca voy a olvidar lo que me dijo. Está grabado en mi memoria. ¿Por qué yo? Me dijo que el día en que nací, el día en que me contactó en la Deep Web, estaba destinado a suceder. Ya fuera en línea o en persona, yo iba a tomar Exit. Era ineludible. Me explicó que, al igual que el alma de cualquier animal, humano o planta, el destino es inmortal. ¿Qué es Exit? Banana Boat me explicó que Exit no es una droga. Es un aparato que destruye cualquier ilusión y realidad bajo la que cada persona vive. Habló sobre cómo todos vemos el mundo de manera diferente, lo cual es cierto. Dijo que eso se debe a que todos creamos nuestra propia realidad, manteniéndonos alejados de la dimensión verdadera. Se detuvo de golpe y me dijo que yo había tomado precisamente esa sustancia, y que eso era todo lo que necesitaba saber. Era como algo salido de Matrix, lo que me decía. No podía creerlo, pero en cierto modo, había mucha verdad detrás de lo que escuchaba. Siempre escuchamos que todo lo existente puede ser probado por la ciencia, y que si la verdad escapa de su alcance, entonces no es real. No importa. No existe. Pero eso es una estupidez. Hay mucho más ocurriendo. Fue entonces cuando cometí el error de hacer la pregunta que me estaba carcomiendo por dentro. ¿Quién soy yo? Cuando lo pregunté, su rostro se enrojeció y soltó una risa nerviosa, con la cabeza gacha. ¿Estás seguro de que quieres saber la respuesta? Estaba completamente seguro. Tenía que saberlo, le aseguré que necesitaba saberlo. Y no me iría hasta tener una respuesta. No voy a dar rodeos con esto. Estoy seguro de que ustedes quieren respuestas tanto como yo, así que voy a decirles directamente de dónde vengo. No soy un ser humano. De hecho, no tengo memoria de mi cuerpo original. Mi especie no tiene nombre, pero existimos en grandes números. Según Banana Boat, mi especie ha existido desde el Big Bang. Dijo que desde el principio yo estaba creando mi propia realidad, que me puse bajo la ilusión de una vida normal en la Tierra, el mundo más simple y menos avanzado de todos. Negué mi existencia desde el comienzo, salté al cuerpo que ustedes conocieron como Sailor, y desde ese día rechacé mi verdadero origen, hasta que finalmente borré mis propios comienzos de mi memoria. Mi planeta natal, no lo conozco. Por ahora, estoy atrapado en la Tierra. Tal vez hasta el fin de los tiempos, o al menos hasta que la Tierra sea destruida. Esto pasará, por cierto. El Sol morirá. No sé la fecha exacta. Hay mucha gente que ha tomado Exit, pero eso no significa que sean seres de otro mundo como yo. No puedo descifrar cuál es su verdadera realidad. ¿Y lo de saltar de un cuerpo a otro? Solo es un efecto secundario. Te conecta y te alinea con todos los seres vivos, dándote así la capacidad de desplazarte entre ellos. Y no soy uno de los Greys. Soy mucho más que eso, igual que mis hermanos y hermanas. Aunque los Greys sí son muy agresivos. Todavía exigen una revelación total antes de que acabe este año, o aterrizarán ellos mismos. Eso explica la cantidad absurda de avistamientos de ovnis que están ocurriendo ahora mismo, día tras día. Solo quería que lo supieran. Según lo que sé, y lo que Banana Boat también sabe, soy el único de mi especie en este planeta. Y también, hasta donde sé, mi especie no tiene ninguna hostilidad hacia la Tierra. Salí de su casa después de eso. No dije nada más. No tenía que hacerlo. Y eso fue lo que pasó. Probablemente esperaban un baño de sangre, o quizás mi cadáver disolviéndose en una bañera con ácido, pero como dije, lo que está pasando ahora es mucho más grande que todo eso. Cuando salí de su casa, me costó mucho aceptar lo que me dijo. Seguí rechazándolo, cuando lo que debía hacer era simplemente asumirlo y pensar hacia dónde ir desde ahí. Estoy trabajando en eso. De hecho, es algo hermoso saber que puedo decirles a ustedes, los humanos, que no están solos. Y que los alienígenas sobre los que conspiran sin descanso no todos quieren destruirlos.
A este punto, solo voy a divertirme. Voy a vivir, y voy a seguir profundizando en esta verdad que me fue revelada. Por eso pedí 3 frascos más de Exit líquido. Llegarán por correo en 1 semana y media. Gracias, amigos. Estaré por aquí para hablar con todos ustedes.